Bueno, muchas gracias por venir, por prestarme un ratito de su tiempo para enseñarles un poquito de lo que es mi acumulación de material que tengo. Hoy les voy a hablar de las sobrecargas de emergencia de 1925 a 1929. Y yo sé que este título se presta para confusiones, como que hubo una emergencia de 1925 a 1929. El título lo puse porque voy a tocar una serie de emisiones o de sobrecargas que a lo largo de este lapso fueron saliendo poco a poco. Entonces, una de 1925, otras de 1926, otras de 1928 y luego una de 1929. Hoy les voy a presentar la parte uno de 3. ¿Y por qué la parte uno de 3? Porque cuando yo escogí el tema, yo estaba seguro que podía hacer todo en una sola tirada y me puse a estudiar el material, a sacar el material que tenía que presentar. Iba por la mitad del material que tenía que presentar y ya tenía 120 slides, entonces dije, no los voy a torturar con 120 slides. Llamé a Henry, le pedí permiso para hacer una segunda presentación, me dijo que todo estaba bien y me dediqué a sacar ahora sí el material que era más, digamos, esencial para mostrar. Resulta que cuando terminé de sacarlo tenía alrededor de 200 slides y dije, no los voy a torturar con 200 porque ni siquiera había terminado y faltaba más material. Tomé la decisión de partirlo en tres y vamos a ir poco a poco. Ya tengo agendada la segunda parte y voy a agendar con Henry la tercera parte para cuando haya campo. Entonces, vamos a ver acá. Perdón, comenzamos con la serie o las sobrecargas de 1925. Son estas cuatro sobrecargas que vemos acá, 3 céntimos, 6 céntimos, 30 céntimos y 45 céntimos. ¿Por qué o por qué se dan estas sobrecargas? En 1924, un año antes, las tarifas cambian y empiezan a haber ciertos franqueos que ocupan de estos valores y no hay o no habían o había muy pocas estampillas que podían hacer esta combinación. Entonces el gobierno decide hacer un tiraje de emergencia en 1925, como les estaba comentando, mientras la serie definitiva llegaba. Lo curioso es que la serie definitiva llega casi un año después de que se emiten estos sellos. Entonces, fue un poco convulso, un poco, digamos, tallado el tiempo y el uso que tuvieron estos sellos. Algunos datos generales de esta serie es que la emisión fue aprobada por el decreto número 24 en noviembre 24, valga la redundancia, es una casualidad, de 1925. Se conoce como el primer día de circulación el 28 de noviembre de 1925. Aún así, no se conocen o no se han reportado, por lo menos a mi conocimiento, de lo que yo he podido investigar todo este tiempo, por lo menos unos 5 o 6 años atrás, que hayan sobres del año 1925. Los sobres más tempranos que se conocen, que conozco yo por lo menos, son de febrero del 26, que más adelante los voy a enseñar. No se conocen pruebas de las sobrecargas, lo cual es bastante extraño, por lo menos para la filatelia de Costa Rica, que siempre cuando había una emisión de sobrecargas, se hacían pruebas en papel cebolla, papel craft, varios tipos de papel, para así poder determinar que la sobrecarga era efectiva. Se emitieron 100.000 estampillas de cada valor. Recuerden este dato, 100.000 estampillas de cada valor, 100.000 del 3 centavos, del 6, del 30 y del 45. Y de los errores reportados más importantes de esta serie son las perforaciones corridas en el 3 céntimos, la sobrecarga, la sobrecarga dañada en el 6 céntimos y la doble sobrecarga en el 45 céntimos. Vamos a comenzar con una pequeña muestra de lo que es la serie. Así se veía la serie normal. Las piezas múltiples son complicadas, son raras. Eh, en la serie completa, lo más que tengo es un blog de 4. En valores sueltos, si tengo blogs de 15, pero digamos, lo que es el 6 céntimos y el 45 céntimos, por alguna razón son bastante escasos, a pesar de que siempre fueron
la misma cantidad de sellos emitidos que los otros, o sobrecargas emitidas que los otros. Esta serie con espécimen, este no es el espécimen del país. Este espécimen se vendió como las estampillas que cada país enviaba a los miembros de la UPU y cada país las sellaba con espécimen para inutilizarlas. No tengo el dato exacto de cuál país es o de cuál país es este espécimen. Si alguno de ustedes lo tuviera, por eso yo había mandado a preguntar que si alguien tenía el libro o el catálogo de los espécimen de los países. Si tuvieran, se los agradecería que me comenten cuál es. Se me olvidó comentarles una cosa. Todo el material que les voy a mostrar es material de mi colección o de mi acumulación y lo voy a presentar de lo más sencillo a lo más complejo, de lo local a lo externo, a lo exterior. Vamos a comenzar con el 3 céntimos. Esto es utilizando las técnicas que me dio Henry. Entonces lo puse con color polarizado invertido para que se vea un poquito más, que tenga un poquito más de contraste la sobrecarga. Como les había comentado, los errores conocidos en esta sobrecarga, vale aclarar que no son de la sobrecarga, son de la estampilla base. Entonces, como podemos ver, son las perforaciones corridas que se conoce en la estampilla base también del 30 céntimos, pero no con la sobrecarga del 30 céntimos, solo con estas sobrecargas. Y como pueden ver, se ve que ese desplazamiento de la perforación es progresivo. Como se ve en el primer block, no es tan obvio, no es tan brusco, y ya en el segundo sí es algo bastante notable. En este estudio nos vamos a basar mucho en lo que es historia postal, porque mi acumulación se basa más en historia postal. Si bien tengo variedades, errores, lo fuerte es historia postal. Vamos, o les pongo este cuadro acá, porque esas son las tarifas que les voy a, o que se van a utilizar en este estudio. La de 1924, que aquí es a donde sucede el cambio, que se empiezan a utilizar o que se necesitan estas sobrecargas. Luego la del 29, 31 y 32, esto en tarifas interiores, y luego para tarifa exterior vamos a usar las de 1925 y 1932. Este cuadro de tarifas me lo compartió don Francisco de Napoli, al cual le quiero dar las gracias porque es bastante útil a la hora de hacer los estudios y de empezar a ver qué es lo que estaba pasando con cada sobre, con cada elemento enviado. Empezamos con un entero postal con porte básico local. Era bastante común o es bastante común esta combinación para formar los 5 céntimos de la sobrecarga de 3 céntimos y la estampilla de Maldonado de 2. En la época era bastante común. Vamos a ver algunas piezas que los tienen también. Y cabe aclarar, ahora que estamos empezando a ver estos sobres o esta historia postal, era bastante común que estas series, yo no sé por qué las series de las sobrecargas se conocen mucho o se dan mucho en poblados ajenos o alejados, como pasaba con la de Compre Usted Café de Costa Rica o con los saquitos de café que les mostraba el malo. eh, tiene bastante uso en poblaciones alejadas. También les voy a incluir en cada pieza que comparto la fecha, para que vayan notando lo complejo que es encontrar esos sobres, si es que en verdad circularon en 1925, poder mostrarlos acá. Luego tenemos una tarjeta postal completando la combinación de porte de 5 céntimos, que era el porte de la época de tarjetas. Esta es también de abril del 26, perdón, de junio del 26. Este sobre es un sobre bastante dañado y se ve poco, digamos que poco atractivo a la vista. Y les comento que este sobre es el único de dos piezas que se han reportado o que se conocen con el uso solo del 3 céntimos de esta serie. Hay una serie de cuestionamientos que no está matasellado, que eso podría prestarse para dudas, digamos, de la forma en que se dio y en que se encontró. Ese sobre, una persona que era familiar de esta persona que se murió, se lo regaló a otro filatelista y ese filatelista me lo regaló a mí.
Yo sé que eso puede no ser un elemento que comprueba la veracidad del sobre, pero tampoco hay un elemento que implica que fue hecho al propio, porque ni siquiera se estaba buscando sacar provecho del mismo. Se puede ver que la estampilla tiene el contorno de los daños del sobre, lo cual le da legitimidad o cierta legitimidad. Y se dice también que mucha correspondencia, que era porte interno y carta abierta, que es este caso, no se matasellaba. Hay unas personas que dicen que sí, pero también hay pruebas de que el sobre no se matasellaba y se manejaba como bulto, como correspondencia de bulto. Importante es que este sobre está pagando un céntimo de más. Y eso sucedía muy a menudo porque había escasez de estampillas de 2 céntimos para cubrir este porte. Luego pasamos a este otro sobre bastante interesante también. Es un sobre enviado de San José a Turrialba con porte insuficiente. ¿Por qué? Porque la tarifa de carta abierta era de 5 céntimos. Y aquí se puede ver que está la multa cuando salió de San José y obviamente eran los 2 céntimos que le faltaban. Igual, este sobre es de mayo del 26. Seguimos con la tendencia de que en el 25 no se conoce correspondencia utilizada esto o no se ha reportado por lo menos. Este otro sobre es un sobre enviado de Turrialba con la cancelación, perdón, pagando porte de carta abierta con la cancelación de Ambulante Limón. Como Héctor ya nos ha comentado con su afición de los ambulantes, son cancelaciones ferroviarias y son, digamos, en Costa Rica también son bastante complejos, bastante difíciles de conseguir. En este caso, este salió de Limón, iba para Camino Turrialba. Este sobre fue utilizado en 1929. Luego venimos a este otro sobre que también tiene un dato importante para que lo recuerden a futuro. Es un sobre interno enviado de Siquirres a Turrialba pagando el porte básico digamos, no era carta abierta, era porte básico normal, que son 10 céntimos. Igual en 1926, y recuerden, 10 céntimos, el porte básico interno. Ahora pasamos a los países miembros de UPAE. Este sobre es un sobre bastante bonito, es un sobre reciclado. Como pueden ver, tiene trozos de papel pegados encima del sobre para que pudieran escribir encima de lo que estaba antes. Es enviado a Bolivia, a Oruro, y está pagando el porte básico más certificado. Aquí lo interesante también es que le pusieron una cindirela de café. Estas cindirelas estaban o se emitieron en 4 idiomas, en español, francés, alemán e inglés, y las utilizaron en la época para promocionar el café o las exportaciones de café. No les voy a hablar mucho de esto porque más adelante, en unos días, el malo les va a comentar de estas indirelas. Luego pasamos a una tarjeta, aquí demostrando que los países miembros de la UPAE tenían el mismo o la misma tarifa que lo que era interno. 5 céntimos, se repite la combinación que les comentaba del 3 céntimos con el 2 de Maldonado, en este caso enviado a New Jersey en Estados Unidos y tiene tránsito en San José. Es bastante común, ustedes lo van a notar más adelante, las marcas de tránsito se podían encontrar o en negro o en azul, en morado, y esta está como tirando un poquito rojo, pero sí, digamos, las tintas cambiaban, digamos que fácilmente en la oficina de correos. Pasamos aquí ya a sobres un poquito más interesantes, o bastante más interesantes por lo menos. Es un sobre certificado enviado de San José a Estados Unidos, a Pensilvania, en este caso. Viajó con un faltante de 9 céntimos de porte. La tarifa correcta eran 30 céntimos, perdón, eran 30 céntimos y viajó con 21. O déjeme ver, no me estoy equivocando. Perdón, viajó con 31 céntimos y tenía que haber viajado con 40 o tuvieron que haber utilizado 40 céntimos. Tiene acuse de recibo, lo cual lo hace bastante interesante. Para hacerlo todavía más bonito, las estampillas con las sobrecargas, la de 3 céntimos tiene la perforación desplazada hacia arriba
y la de 6 céntimos está dañada en la parte izquierda de la sobrecarga. Pasamos ahora a países que no eran miembros de la UPAE. Tenemos un sobre muy, muy bonito y aquí es donde empezamos a ver el uso de esta estampilla o de esta sobrecarga. Es un sobre enviado de San José, Alemania, con el porte para impresos, que era 6 céntimos. Y por la combinación, esto también, el uso de esta estampilla de 3 céntimos con el 1 centavo en 1923 termina siendo algo, digamos, común, pero aún así este sobre es bastante complejo. La tarifa de impresos a Europa es bastante compleja de conseguir. También, esto era lo que yo les comentaba, este es del 15 de febrero y es el uso más temprano que se ha reportado de esta serie o que yo conozco de esta serie, por lo menos de todo lo que he podido estudiar. Pasamos a este entero postal enviado de San Ramón a Yugoslavia, porte básico a Europa, que eran 20 céntimos, con tránsito en San José, igual enviado en mayo del 26. Luego, aquí para complacer un poquito a César Sancho, tenemos un entero postal enviado de Turrialba a Italia, pagando de nuevo el porte básico, los 20 céntimos, con tránsito en Limón y recibo en Milán. Aquí lo curioso es que normalmente se conocían o se había hablado anteriormente en las presentaciones del Malo que el tránsito generalmente era que el sobre viajaba a San José y se devolvía a Limón. Aquí vamos a ver varios sobres que dependiendo de dónde estuviera o donde saliera la correspondencia, el tránsito era en Limón para que saliera de una vez al buque para que se fuera a Europa. Luego, un sobre enviado de San José a Canadá con 13 céntimos de porte, que era el porte correcto para países miembros de UPAE. Canadá no era miembro de UPAE, cuando sale de acá lo multan y cuando llega a Canadá le ponen las multas de Canadá, los 2 céntimos. Ese sobre fue enviado el 2 de diciembre de 1929. Ahora sí, empezamos con las preguntas y aquí pueden, si quieren, quitar el mute del teléfono, perdón, de la computadora y el que quiera responder puede responder. ¿Quién sabe o quién se recuerda cuántas estampillas de cada valor se sobrecargaron? 100.000. ¿Perdón? 100.000. 100.000. Muy bien. 100.000. Mauricio fue el primero que contestó. Mauricio se ha ganado la estampilla base más la sobrecarga en la estampilla. Cuando pase esto del coronavirus y Correos de Costa Rica envíe correspondencia, yo con mucho gusto se las voy a enviar para que las tenga y que se recuerde de la presentación. Igual hay más preguntas más adelante. Gracias. Pasamos al 6 céntimos y vamos a ver los errores o las variedades. Empezamos con el espaciador caído, que son estas dos lineecitas que ven abajo en la estampilla. Eso era a la hora de montar las sobrecargas o los dados. Se les ponía estas plaquitas para colocarlo en su posición y a veces sucede de que esas plaquitas no quedaban bien, digamos, bien ajustadas, se salían un poco y marcaban la estampilla. En esta serie se conocen los espaciadores caídos en el 6 céntimos y en el 30 céntimos. Con el 6 céntimos se da de que se conoce el espaciador caído tanto a la derecha como a la izquierda de la sobrecarga. Eso lo vamos a ver más adelante. También tenemos la sobrecarga desplazada, en este caso hacia la derecha, se ve bastante desplazada. Y la sobrecarga defectuosa. Como pueden ver, parece que en el proceso de impresión o una basura o algo cayó encima de la estampilla, lo cual impidió que llegara o que se imprimiera la tinta en la estampilla. Pasando a la historia postal, vamos a ver que el 6 tuvo mucho uso en cuanto a lo que fue el porte local. Aquí vemos un sobre enviado de Limón a San José, pagante básico
de local. Igual recuerden, ese es un dato importante para más adelante. Enviado el 30 de abril de 1928. Luego tenemos que se pagaba para el valor declarado en la correspondencia interna. El porte para valor declarado era 20 céntimos hasta los 500 colones. Nada más como un dato curioso. Un sobre enviado de Naranjo a San José, porte de carta abierta. Como pueden ver aquí en el scan, sí era carta abierta porque pusieron el sello y después el sobre se cerró encima del sello. Eso posiblemente pasó mucho tiempo después de que el sobre circuló y tiene un sobreporte de 1 céntimo. Pues muy posiblemente, o no muy posiblemente, de hecho es por escasez de estampillas de 5 céntimos en la época. Ahora aquí entramos a un sobre muy, muy bonito, que es un sobre con cancelación ambulante CENT, igual de la línea ferroviaria, enviado a Turrialba pagando triple porte. Además, tiene las guías de impresión en la sobrecarga, en este caso al lado izquierdo de la sobrecarga. Igual, ese sobre fue enviado el 3 de mayo de 1928. Un dato curioso acá es que también tiene cancelación de Siquirres. Y normalmente, si el tren viajó de Cent a Turrialba, no tuvo que haber tenido la cancelación de Siquirres, porque la correspondencia ambulante se ponía en el tren y no tenía que salir del tren hasta que ya fuera a su destino. Eso, les soy muy honesto, es algo que estoy investigando, no sé por qué. Si alguno de los presentes que están en esta charla, posiblemente don Álvaro si tenga más conocimiento de esto, sabe por qué tiene la cancelación de Siquirres y el ambulante, si no iba destinado a Siquirres, le agradecería que luego me comparta o que nos comparta acá por qué podía hacer eso. Tenemos también este sobre que es enviado de San José a Estados Unidos, a California, con 45 céntimos de porte. Son 15 céntimos de porte doble más 30 céntimos de certificación o de certificado. Esto porque fue enviado en 1933, donde ya hubo un cambio de tarifa. Este señor Alex Cohen era un comerciante filatélico y filatelista de cierta manera que pasaba enviando muchos paquetes de estampillas a Estados Unidos. Entonces, muy posiblemente este paquete, por su tamaño, iba con material filatélico para un coleccionista. Este otro sobre está enviado de San José a Suiza con la cancelación de multa puesta en Costa Rica, como lo vemos ahí, con 50 céntimos porque tenía un faltante de 10 céntimos. Recordemos que la tarifa básica a Europa eran 20 céntimos. Este sobre tenía solo 10. Obviamente el faltante era 10, que equivalían a 25 céntimos, que por la normativa de la UPU pagaba el doble del porte faltante, que son los 50 céntimos, que convertido, luego fue convertido a moneda local y lo que pagó fue la multa en moneda suiza. Igual fue enviado el 7 de mayo de 1926. Don Ernesto Quirós era otro filatelista que tenía mucha correspondencia con el extranjero. Este sobre es muy bonito, que es un entero, pero no es un sobre, es un entero postal, certificado enviado de San José a Richmond, Virginia, con 40 céntimos de porte. Igual por la fecha en que se envió son 10 céntimos de porte básico más 30 céntimos de certificado. Igual en 1933, igual que el sobre de Alex Cohen que estaba pagando los 30 céntimos de certificado. Esta tarjeta tan bonita de 6 céntimos, tiene la estampilla de 6 céntimos, es enviada a Cuba desde San José y está pagando 1 céntimo de más o sobreporte, de nuevo por la escasez de estampillas. Recordemos que la tarifa para países UPAE era de 5 céntimos en 1926 y cambió hasta el 29, perdón, hasta el 30. Este otro sobre es enviado de Santo Domingo de Heredia a Chicago pagando porte básico.
con tránsito en San José y fue enviado el 22 de abril de 1928. Perdón, tiene tránsito en San José. No, no estoy seguro si lo mencioné. Este otro sobre enviado de Turrialba a Alemania en franqueo mixto está pagando el porte básico con tránsito en San José y como lo pueden ver en el reverso, es un sobre de Westermann, que de esta colección hay varios y Westermann tenía bastante correspondencia. Él trabaja en la hacienda en Turrialba, como ya se ha comentado anteriormente. Y son bastante, digamos, frecuentes ver sobres de Westermann, no tanto así con estas sobrecargas. Aquí entramos a una serie ya de deportes más vistosos. Es un sobre certificado enviado de San José a Austria con 20 céntimos de porte y 25 céntimos de certificado. Como podemos ver, esta persona no confiaba mucho en el correo y se dedicó a sellar el sobre en su totalidad con las estampillas para que no lo abrieran. Pregunta número 2. ¿Cuál era el porte básico interno de la época? 20 céntimos. No. 10 céntimos. 10 céntimos. ¿Quién contestó? Creo que yo, Ernesto. Sí. Creo que yo. Perfecto. Es que no lo vi, o sea, lo escuché, pero no lo vi correcto. Ya lo Ernesto, puse, ya me puse aquí. Perfecto, Ernesto. Usted se ganó la sobrecarga de 6 céntimos más la estampilla base. Igual, Excelente. cuando pueda, se la envío cuando Correos esté funcionando de nuevo. Yo dije Muchas 20, dame gracias. 2. Entonces debería ganarse 2. No, Sí, dame por este 2. caso. No. Buen intento. Pasamos al 30 céntimos. El 30 céntimos ya se empieza a utilizar más, o vamos a ver que se empieza a utilizar más en portes externos o al exterior. En el 30 céntimos, como les había comentado, se conoce el espaciador caído, lo podemos ver en la estampilla de la izquierda, y este es obviamente es una variedad no constante, es un trazo de tinta que cayó debajo de la sobrecarga, bastante bonito y hace un buen contraste con el color de la estampilla. Lástima que no está usado, pero lo vamos a conseguir y se los vamos a mostrar con mucho gusto. Empezamos con este sobre certificado enviado de San Ramón a San José con 50 céntimos de porte. 10 céntimos de porte básico, más 20 céntimos de certificado, más 20 céntimos de valor declarado. Espaciador caído a la izquierda, como lo podemos ver. Y aquí lo importante, yo les había comentado, de que según la literatura, el valor declarado llegaba hasta los 500 colones. Este sobre tiene 506 colones, pero igual circuló con los 20 céntimos de valor declarado. Eso lo hace un poquito más extraño, bastante atractivo. Posiblemente a la persona se le fue y lo dejó circular con esos 20 céntimos que era menos de lo que tenía que haber pagado. Perdón, lo correcto en este sobre es que hubiera tenido que pagar otros 20 céntimos con ese excedente que tuvo. Pasamos a este sobre también muy bonito, certificado de Cartago Turrialba con 43 céntimos de porte. ¿Por qué ese número que no brinca de 5 en 5 como era lo normal en Costa Rica? Es que en 1929 empieza a regir la tarifa de los 13 céntimos. Y este sobre se da en ese lapso, está pagando 13 céntimos de porte básico, más 30 céntimos del certificado de la certificación. Esta tarifa se dio por ahí de un año y medio, entonces se torna bastante compleja de conseguir en ciertos portes o en ciertos destinos. Este sobre certificado enviado de Limón a Chicago, digamos, este es el uso natural de esta sobrecarga. ¿Por qué? Porque son 10 céntimos de porte básico más 20 céntimos de certificado. Si lo ven, este sobre fue enviado en 29, pero no está cumpliendo la tarifa de los 13 céntimos porque la tarifa empezó a regir en octubre y este fue enviado en mayo. Luego pasamos a este sobre certificado enviado de Limón a Kansas con 35 céntimos de porte. 15 céntimos de porte doble más 20 céntimos de certificado. Al reverso,
Perdón, eso es un error, no tiene obviamente la cinderela promocional de café en francés, eso lo vamos a corregir para enviarlo luego. Pasamos a este sobre certificado enviado de San José a Nueva York con 63 céntimos de porte, porque son 13 céntimos de porte inicial, más 20 céntimos pagando el porte triple o ajustando el porte triple, más 30 céntimos del certificado, la certificación. De nuevo, esta estampilla tiene el espaciador caído, cuenta con la variedad del espaciador caído a la izquierda de la sobrecarga, como se puede ver acá. Pasamos a este sobre que es bastante interesante y les comento. Es un sobre certificado, como pueden ver, tiene esa cruz azul que era como la marca universal de los sobres certificados o la correspondencia que iba certificada. Tiene 60 céntimos de porte, porque tiene 50 céntimos de porte óctuple, más 10 céntimos de certificación. Viajó en el SS Pastores, en el vapor SS Pastores, y aquí, si ustedes pueden ver, tiene fecha o se indica de que va a viajar en el SS Pastores el 8 de abril de 1926. Si ustedes ven las cancelaciones que están en el sobre, dice mayo 7 de 1926. Hablando con don Fredo Nil, que es una persona que conoce bastante de vapores, me indica de que posiblemente a la hora de hacer la carta, que la intención era que viajara en el vapor, la persona puso esta fecha, llegó al punto donde no pudo enviar la correspondencia a tiempo para que se fuera en el vapor, se esperó el mes que duraba el vapor en volver a llegar a tierra y luego lo mandó el mes siguiente para que llegara y se fuera en el vapor. Tiene las marcas de recibido en Nueva York, que es donde llegaba el SS Pastores. Entonces coincide con todo lo que les estoy comentando. Pregunta número 3. ¿Cuál era el porte básico más certificado para países UPAE? ¿23 30. céntimos? No, 30. 10 30. más 20. 30, pero 30. fue David el que lo dijo primero. Entonces, David, felicidades. Que me gané. Se ganó la serie de las sobrecargas. Gracias. Con mucho gusto se las voy a enviar apenas rehabiliten el correo. Pasamos luego a este que es una de las piezas más bonitas de la colección. Es una fajilla certificada enviada de Limón a Minneapolis con 30 céntimos de porte. 10 céntimos de porte no nuple, o sea, está pagando 9 veces el porte, que lo cual equivaldría a unos 180 gramos de correspondencia. Y esto es porque les comento, son 2 céntimos de porte inicial para impresos, más 1 céntimo por cada 20 gramos adicionales. Juntándolo todos, son los 30 céntimos, los 10 céntimos de porte, más los 20 céntimos de certificado. Igual, esto circuló el 27 de octubre de 1928 y como pueden ver, tiene bastantes matasellos de recibido y del tránsito que tuvo. Pasamos a este sobre enviado de Alemania, pagando porte doble, con tránsito en San José. ¿Por qué? Perdón, porte doble en el sentido de que eran 20 céntimos de porte inicial, más 10 céntimos por cada 20 gramos adicionales. Este sobre certificado enviado de Limón a Inglaterra con 45 céntimos de porte, 45 céntimos de porte siendo el porte básico certificado a Inglaterra, 20 céntimos perdón, de porte, más 25 de certificación. Luego tenemos este sobre que se ve bien bonito. Es un sobre certificado enviado de Limón a Alemania con 1 colón y 3 céntimos de porte. Un uso filatélico. No coincide con ninguna tarifa, esos 3 céntimos de más y que no tenga ninguna marca ni que dice que son impresos, ni que son papeles de negocio, ni que son muestras.
hace que la tarifa no coincida. Fue enviado el 22 de septiembre de 1930. Digamos que estaba dentro de la zona o del tiempo para utilizar la tarifa de 13 céntimos, que podría ser la lógica de esos 3 céntimos. El problema es que Alemania no cumplía o no se aplicaban esos 13 céntimos. Alemania tenía que pagar 20 céntimos. Este otro sobre, certificado de San José a Finlandia, pagando los 45 céntimos, y Finlandia, para lo que es la filatelia de Costa Rica, es un destino bastante difícil, bastante complejo de conseguir. Además que es un sobre, digamos, comercial bastante bonito con publicidad. Para aquellos que no conocen Siscolin, lo cual yo tampoco, mejor se los dejo ahí y después les comento otro día. Pasamos a este otro sobre, es igual un sobre certificado con un colón 20 de deporte. Por el estado del sobre o por la condición de las orillas, por decirlo así, no se ve que haya llevado nada pesado y no coincide tampoco con ninguna tarifa, a menos de que haya pagado porte excesivo, lo cual no tiene sentido. Yo concluyo de que es un sobre filatélico y todo indica de que es así por el estado del mismo. Este otro sobre certificado de San José, Alemania, con 55 céntimos de porte, está pagando 30 céntimos de porte doble más 25 céntimos de certificado. Pregunta número 4. ¿Cuál es la variedad más conocida del 30 céntimos? La barra, la parte inferior. El espaciador caído, correcto. Don Claudio, la serie va para Brasil, para Florianópolis. Gracias. Continuamos con el 45 céntimos. Ya ese es el valor final, y 45 céntimos era el porte básico certificado, como les había comentado anteriormente, y esta es la función que cumple la estampilla, de correspondencia a Europa o a países no UPAE. Perdón, no a Europa, sino a países no UPAE. Dentro o en esa estampilla conocemos lo que son las sobrecargas desplazadas, ya sea hacia arriba como la estampilla de la izquierda o hacia abajo en las estampillas de la derecha. Esta sobrecarga impresa con giro de 90 grados es la única perdón, hay 2 reportadas, y también tenemos la sobrecarga defectuosa que podemos ver a la derecha. Y por último, el error más conocido y más importante de esta estampilla, que es la doble sobrecarga. En este caso está con testigo a la izquierda, lo cual lo hace todavía más bonito. Comenzamos con un sobre certificado enviado de San José a Turrialba con 65 céntimos de porte. En este caso sería 35 céntimos de porte sextuple más 30 céntimos de certificación o de certificado. Perdón, es enviado por la imprenta Librería Universal, que es un negocio que todavía sigue funcionando hoy en día, bastante, digamos que ya ha funcionado por bastantes años, y muy posiblemente lo que llevaba este sobre eran muestras. No está detallado y que eran muestras, o era mercadería que lo enviaron para que fuera a Turrialba, y el mismo porte lo puede confirmar, o posiblemente eran muestras y no lo detallaron como muestras. Pasamos a este otro sobre certificado con valor declarado, enviado de San José a Turrialba, pagando 50 céntimos de porte. 10 céntimos de porte, más 20 céntimos de certificado, más 20 céntimos de valor declarado. Luego, este otro sobre también es bastante bonito, es bastante complejo de conseguir. Es un sobre certificado enviado de San José a Haití, con 45 céntimos de porte, que era el porte correcto, 20 céntimos de porte, perdón, Haití era un país UPAE, entonces está pagando 20 céntimos de porte cuádruple, más 25 céntimos de certificación. Igual se puede ver que el sobre está dañado en las esquinas, se ve como arrugado, posiblemente llevaba algo que dañó o que
que dobló el sobre en los extremos. Enviado el 28 de julio de 1927 y como se puede ver tiene el recibido en Puerto Príncipe, en el reverso. Pasamos a este sobre certificado enviado de San José a Suiza con 45 céntimos de porte, 20 céntimos de porte básico, más 20 de certificación en 1931. Luego, este otro sobre bastante atractivo también es un sobre certificado enviado de San José a Suiza con 90 céntimos de porte, 50 céntimos de porte cuádruple, más 25 de certificado, más 15 céntimos de acuse de recibo. Yo sé que muchos van a preguntar o van a decir de que no ven el sello de acuse de recibo en el sobre. La flecha que está aquí señalando, esos dos huequitos en el reverso del sobre, en la época utilizaban para presar los papeles de valor de acuse de recibo un pin con el cual lo ajustaban al sobre, y esa es la muestra de estos dos huequitos de pin que están aquí atrás, que hasta hay parte de óxido en los huecos. El pin se oxidaba, o con el tiempo lo que quedaba del pin se oxidaba y manchaba el sobre. Otra cosa muy, muy bonita, muy interesante del sobre es que tiene un par con la sobrecarga desplazada hacia abajo. Ya vamos casi llegando al final. Este sobre certificado enviado de San José a Latvia, otro destino bastante raro para la filatelia de Costa Rica, con 4 cindirelas de publicidad de café, en este caso en francés y en alemán al reverso. Igual, más adelante va a haber una charla de estas cindirelas para que tengan más información. Luego, un sobre paquebot enviado a Inglaterra, con 45 céntimos de porte, sobreporteado, muy posiblemente, o de hecho por escasez de estampillas en el barco. Este sobre fue matasellado en aguas territoriales de Jamaica, perdón. Sí, de Jamaica, y fue enviado en enero de 1936. No pongo el qué día de enero porque es bastante complejo de leer o de entender en el matasellos. Este ya es el último sobre para cerrar con broche de oro, un sobre certificado enviado de San José a Kenia. La correspondencia a África proveniente de Costa Rica es bastante escasa, y más, más en esta época. Está pagando de nuevo, como lo habíamos visto anteriormente, 20 céntimos de porte básico más 25 céntimos de certificación o de certificado. Enviado el 27 de febrero, otro de los usos más tempranos conocidos de esta serie, en 1926. Pregunta número 5 y la última pregunta de la noche. ¿Cuál era el porte sencillo más certificado a países no UPAI? 45 centavos. Mauricio, qué bárbaro. Deja a los demás que participen. 45 centavos. Sí son 45 centavos. Mauricio contestó de primero, entonces Mauricio se gana la serie de las sobrecargas de emergencia 1925. Con eso llegamos al final, o lo que parece ser el final. Esta es la bibliografía que consulté para esta presentación. Y luego, ¿quién quiere ganarse este sobre? Que también va a estar disponible. Para este sobre no hay que participar acá. Es simple y sencillamente ingresar al video de esta charla cuando Henry lo suba a YouTube, comentar qué es lo que más le ha gustado de las actividades de mi oficina. No hay que comentar nada necesariamente de este video, es en general de las charlas de mi oficina. Y la rifa se va a realizar el 15 de julio bajo supervisión de Henry Márquez, para que todos tengan fe de que es una rifa a toda ley. Entonces quedan invitados cuando esté este video en YouTube, entrar para comentar y que queden participando en la rifa del sobre, perdón. Sería nada más para comentarles también, para recordarles, la segunda parte en su Zoom más cercano, el 8 de agosto del 2020, los espero con lo que son las sobrecargas de 1926 y 1928. Muchas gracias. Muy bien, Molina.
Muy bien. Muy Gracias, bien, Alfonso. Felicitaciones, muy lindo. Muy ameno. Entretenida Muy presentación. Qué bueno. Parabéns del bueno. Muy Está amena más divertido que el malo. la presentación. ¿Alguien sabe en la familia? Pues Sí defendió el honor de los Molina. Muy buena Las presentación. presentaciones del malo también son muy buenas. amor de Sí, hijo. yo lo he echado dormido como la magia de Goya. Posso hacer un comentario, el bueno. Claro. Mira, ese sobre que tem de SS Pastore, que é o buque. Sí, señor. É curioso, porque acá em Brasil também estou fazendo um estudo sobre isto. Porque a letra, a pessoa que preenche o sobre, que hace, é a mesma letra da pessoa que coloca o nome do buque. Por quê? Correcto. Porque saía nos periódicos qual era a salida, qual era a expectativa, os buques que adentravam e que saliam. As pessoas lo sabiam. Então, quando eu ia ao correio para colocar a correspondência, já sabia que iria por este buque. Tal vez no necesariamente, digamos, a ver, puede ser que la persona sí sabía el itinerario del buque y sabía que salía el 8 de cada mes de Puerto Limón. Entonces lo que puso en el sobre fue de que quería que se fuera por ese buque. Sí. ¿Por qué exactamente? No sabría decirle por qué, pero lo que me comenta don Fredo Nil, que sabe bastante buques, es que eso era bastante común en la época, que las personas sabían el itinerario de los buques y que ponían de una vez que querían que se fuera por el buque, ponían la fecha y sabían que comandar, por lo menos en Costa Rica, comandarlo un día antes, llegaba a tiempo para que se fuera. Sí, o que estou falando é que isto era uma opção del remitente. Não era uma opção de correio, era uma opção de remitente. Isso é interessante. Sí. Correcto, sí, señor, era el remitente. Y de todas formas los correos también tenían listas de barcos, bueno, después de vuelos y todo, de cuándo salían, fechas, todo, también que en caso que el remitente no supiera y preguntara, no sé, cuál es el siguiente o el barco más próximo en salir, el correo también tenía esa información. Sí. Correcto. Gracias por el aporte. Salían em periódicos. Sí, señor. Hay un listado en periódicos, eso es muy normal. Sí, digamos. Todos los días salía en los periódicos cuáles eran los buques que salían y con qué dirección, a dónde iban y hasta qué hora podían aceptar correspondencia. Pero una pregunta, Alfonso. Dígame. Esta carta perdió el buque el 8 de abril y se fue el 7 de mayo. Pero en el transcurso, en medio no hubo otros buques que fueran a Nueva York. A ver, muy posiblemente sí, pero digamos, como yo les estaba comentando, la perdió en abril en el sentido de que la persona no la envió desde San José hacia Limón. Lo que se puede deducir acá, o lo que se puede deducir acá, es que la persona quería que se fuera en el Pastores. Entonces se esperó un mes, que es exactamente el itinerario, volvía un mes después y cuando se cumplió ese mes sí se fue en el buque. Muy bien. Pero, o sea, para responderle, posiblemente sí habían otros buques que iban para Estados Unidos. No sé si exactamente por Nueva York, pero que de que iban a Estados Unidos por Nueva Orleans, muy posiblemente sí habían otros. Alfonso, una consulta. Sí. Habías mostrado una que fue mandada de Jamaica con marca de paquebot. Sí, señor. Ahí, bueno, vos dijiste que fue mandada de aguas. Tiene que tener sello de Jamaica. Bueno, vos decís que por ahí fue debido a falta de sellos de Jamaica, sería porque si está en aguas territoriales de Jamaica tendría que tener sello de Jamaica. Sí. Digo, alguna estampilla de Jamaica. Correcto. A menos que... Adelante. No, digamos, mi lógica de eso es que el paquebot dice Kingston, Jamaica. O sea, no había ningún barco que se llamara Kingston, Jamaica. Fue un paquebot que fue puesto en aguas territoriales en Kingston, Jamaica. Y posiblemente, como igual estoy abierto a comentarios,
a falta de estampillas usaron esta de 45 céntimos. Alfonso. Otra interpretación de eso podría ser como lo que nos dijo Edgardo en su charla de paquebotes. O sea, puede ser que la carta la hayan franqueado con la estampilla en aguas territoriales costarricenses y esa marca puede ser de arribo, indicando que es una carta de un paquebote. No, no es de arribo. Es que no creo que sea de arribo porque está enviado a Inglaterra y no iba a ser tránsito en Jamaica. Señor. La regla era muy sencilla. Se embarcaba en Bahía, el puerto del barco la recibía, y en el primer puerto en el cual hacía escala, lo marcaban con los matasellos del puerto. Por eso se conocen muchos paquebots de Costa Rica con escalas en Panamá y algunos en el Caribe. Ok, perfecto, estoy tomando nota, muchas gracias. Y solamente para completar ese pensamiento, otra parte de la regulación entiendo que si podría estar en algún otro territorio, pero si la bandera del barco en la que viajaba correspondía a la de la estampilla que se usaba, prácticamente se podía pagar en cualquier lugar del mundo, porque la bandera del barco definía el territorio del barco de cierta manera. Okay. Muchos de esos barcos usaban bandera colombiana. Aguas internacionales. Claro. ¿Puedo comentar algo? Adelante, Andrés. Sí, en realidad lo que es seguro es que el sello costarricense se utiliza porque o el buque era de Costa Rica o la carta fue impuesta dentro del barco, en un puerto en Costa Rica. La marca paquebot la coloca Jamaica para explicar por qué oblitera un sello extranjero. La carta baja del buque, como dijo bien uno de los que colaboró recién, baja en Jamaica porque es el primer puerto de recalada del buque. El correo jamaiquino lo matasella y para explicar por qué esa autoridad extranjera oblitera un sello que no le pertenece, ponen la marca paquebot, que significa bajo de un buque. Exactamente. Muchas gracias. No, por favor. Alfonso, una pregunta. Sí. Sí, Alfonso, ¿tiene algún nombre propio esta serie? O sea, si yo me quiero referir a la serie y te digo, oye, yo voy a buscar un sobre con algún sello de la serie, ¿cómo la digo? La serie sobrecarga de 1920. Las sobrecargas del 25. La sobrecarga del 25. Es la única sobrecarga del 25, no se confunde con otra. No, señor, en 1925 esta fue la única sobrecarga de emergencia que hubo. Como les comenté, era mientras a 1926 llegaba la otra sobrecarga, perdón, la serie definitiva. Estos sobrecargaron localmente entonces. ¿Perdón? La sobrecargaron localmente, ¿no? Sí, correcto. Gracias. Imprenta nacional. Y un trabajo bien definido, ¿no? Porque la sobrecarga tiene bastante, bien elaborada y tiene mucho detalle. Sí, de hecho, se me olvidó comentarles durante la charla que, digamos, para lo que se ha podido mostrar anteriormente de las presentaciones que han habido acá de sobrecargas, ustedes pueden ver que hay bastante, digamos, material dudoso de la gente que tuvo acceso a los dados de la sobrecarga después, que hay falsos y hay un montón de cosas. En esta serie se dicen que hay falsos o se conocen falsos, pero no es que usaron estos mismos dados, o sea, usaron unos dados que a fácil vista se ve de que no son la estampilla o la sobrecarga legítima. Yo tengo un comentario de una de las personas que recibe esta carta. Es la carta que va a Suiza y va a Vela Secula. Debe ser, no es... Famoso Vela Secula. Exacto. Si alguien, era un comerciante, ¿no? Húngaro que estaba en Suiza, un comerciante filatélico, y alguna vez conocí una persona que tenía cualquier cantidad de los sobres dirigidos a Vela Secula y estaba coleccionando sobres de todo el mundo dirigidos a Vela Secula y tenía una muy buena cantidad ya para ese momento. Parece que este señor tenía en aquel entonces ya un negocio filatélico global. Él fue el que compró todas las reimpresiones de Hamilton. Oh, él fue. Sí. Bueno, una de las tantas manos por las que pasaron. Compró millones de sellos de Hamilton.
Y ahí en el chat de WhatsApp encontré una entrada de él en Wikipedia. Personaje característico, lo acusan de una falsificación y todo eso según Wikipedia, pero... Vamos a investigarlo. Personaje interesante. Hay un artículo en el Collectors Club Philatelist de hace como 40 años que se llama How the Market Absorbs Millions of Stamps. Y lo Uno menciona de él. los casos que cuentan son los de las reimpresiones de Hamilton y Vela Secula salen en esa historia. Interesante, lo voy a buscar. Henry. Sí, adelante. Luis Fernando. Hay aquí en esta colección, creo que es el penúltimo sobre Alfonso, si lo podemos ver. Otro Vela Secula. El penúltimo. Ese sobre. El penúltimo el que mostraste antes. Ese sobre. Ese sobre es el Vela Secula local. El Vela Secula local se llamaba Gamaliel Noriega. Hay gente que colecciona la correspondencia dirigida a Gamaliel Noriega, igual que se colecciona la dirigida a Vela Secula. Este señor era el cónsul general de Colombia en Costa Rica y se hizo mandar sobres de todas las partes del mundo. De hecho, este sobre tan lindo que Alfonso nos ha mostrado aquí, enviado a Latvia, es posible que no sea tan malo, porque no sería raro que Gamaliel tuviera correspondencia con el señor Isikowicz de Latvia. O a la larga es un invento más de Gamaliel. Puede ser un invento más de Gamaliel. Pero tiene recepción y paso por Londres ahí atrás, ¿no? Eso, sí. Eso no le hace. Gamaliel era genial para hacer llegar los sobres y que le marcaran todo lo que necesitaba que le marcaran. Ok. Hay una pregunta. Esta es una duda que yo he escuchado más de una vez y yo tengo una opinión. Pero no la quiero decir, le pido la opinión de ustedes. El coleccionismo empezó prácticamente ahí nomás de que se emitieron las estampillas. Y en muchos de nuestros países inicialmente hubieron clubes filatélicos. La correspondencia que se cruzaba entre coleccionistas, los primeros coleccionistas de nuestros países, de alguna manera se penaliza por ser, entre comillas, filatélica, porque realmente circuló y pasó por todo ese lado. Me gustaría saber la opinión de los que saben. Desde el punto de vista en las exposiciones, no se penaliza si la pieza no tiene un motivo puramente filatélico. Claro. Si es la correspondencia entre dos coleccionistas o entre un coleccionista y un club, o un club y un coleccionista, si es una correspondencia que tiene sentido epistolar, no tiene ningún problema. Ahora, si es una correspondencia que está llena de sellos, y sellos inútiles y fuera de tarifa, etcétera, etcétera, esa es puramente filatélica, esa sí se penaliza. Perfecto, eso es otra cosa. Permíteme opinar ahí, por favor, Andy. Concuerdo contigo, pero hay que considerar lo siguiente. Si no fuesen por los comerciantes, principalmente del siglo XIX, no tendríamos mucho material circulado en algunos casos. Ellos promocionaban mucho su material, el material de sus países, enviándolo en correspondencia circulada. Lógicamente no debería ser tan vistosa, ¿no? Acá en Perú se han dado casos de finales del siglo XIX con la serie de Los Resellos de Morales Bermúdez y emisiones del mismo periodo donde había un mix muy grande, ¿no? Cartas muy, muy grandes con estampillas de muy, muy bajo valor para hacerlo muy colorido, ¿no? Eran unas ensaladas de colores impresionantes. Pero en general, si las cartas cumplen la tarifa mínima, los portes y todo, yo creo que no tendríamos por qué penalizarla, Andy. Claro. Estoy de acuerdo. Es que estamos totalmente de acuerdo. Es lo mismo. Estamos diciendo lo mismo. Hay ciertas piezas que no existirían si no fuera porque algún filatelista las hizo. Exacto. Porque no se usaban. En ese caso, si cumple con tarifa y hizo el camino que corresponde y no es un invento extraño, es perfecto. Ahora, ahí tenemos un detalle más. Por ejemplo, sí se dan casos de sobres netamente filatélicos. Acá se encontraron 2 o 3 cartas hace un tiempo atrás
pues con unas tarifas que, o sea, que la estampilla era más o menos 20 o 30 veces el valor real del porte para una carta simple, ¿no? Y hasta a veces más. Por ejemplo, una carta con un valor de 10 soles, cuando la tarifa creo que no llegaba pues ni a 15 centavos, imagínate la proporción de la cual estamos hablando, ¿no? Por más porte de certificación que le pusieras y todo, de todas maneras se iba, si no era 10 veces, hasta 30 veces su valor real, ¿no? Pero lamentablemente en algunos valores altos no se encuentran piezas circuladas formalmente si no fuesen hechas de esa manera, ¿no? Hay que tomarlo un poco con pinzas en esa parte. Más que nada, siglo XX ya es un drama, ¿no? Bueno, dos cosas ahí solamente para comentar. En el caso de Perú, que es lo que yo conozco más, sí, algunos valores altos son raros en sobre, pero los que son verdaderamente raros en sobre son los valores bajos. Y la razón es porque los comerciantes filatélicos de la época pues lavaban absolutamente todo. En paquetería abundan. Pero esos sobres con una sola estampilla de 1 centavo, de 2 centavos son bastante raros. O sea, con cartas, discúlpame, con cartas que tenían estampillas que mostraban el propósito para el cual habían sido emitidas puntualmente. Lógico, Ese es el detalle. Exacto. No estamos hablando de desproporción en cuanto a las tarifas ni nada de eso. Y volviendo a la pregunta inicial de que ya más o menos todos estamos de acuerdo que mientras cumpla con la regulación y es, digamos, totalmente comercial entre, así sea el comercio filatélico o intercambio de todo esto que fuera, ¿bajo qué criterios se caracterizarían los sobres de Cepelín? Porque hay muchos sobres de Cepelín que son fabulosos, lindísimos, caros, pero de eso esos son una ampliamente anécdota. Filatélicos. Quería contar una anécdota respecto de eso. Sí. Justamente en la Argentina los sobres del año 30 son en su mayoría filatélicos. Y de hecho, el porte del sobre era de 3 pesos, el porte aéreo. Sin embargo, había estampillas sobrecargadas de 3.60 más otros valores más. Y los filatelistas circulaban la serie completa en general. Hay muy pocos sobres con los 3 pesos exactos. Años después se hizo una segunda emisión y Arnold, que ayer lo mencionó Cotlier, Arnold operaba para la Cóndor y le pidió al correo que hiciera una segunda emisión de sobrecargas. Y en la carta le dice, está bueno hacer sobrecargas que superen el valor, porque los filatelistas así ponen franqueo de más. O sea, tenían la intención de que gastaran más plata de la que debían. Y bueno, lo lindo de los Zeppelin es cuando uno consigue sobres comerciales y entonces están en tarifa. Y esos son los verdaderamente raros, la mayoría son. Claro, pero el vuelo del 30 no, el vuelo del 30 es todo filatélico, ya de por sí. Sí. Bueno, gracias. Edna. Sí, para Alfonso, que si me puede explicar un poco más el acuse de recibo, que él habla de que son 2 hoyitos de un pin y que se oxidaron, y por eso él determina que es un acuse de recibo. Pero cuando habla de pin, él habla de un tipo de corchete, algo así. Como una grapa. ¿Una grapa? Una grapa. No, parece un alfiler. Es que yo quería comentar algo parecido. Aquí tengo en mi mano un acuse de recibo de Honduras moderno, en donde está la indicia de que estuvo engrapado en 2, bueno, yo los engrapaba a las cartas, o sea, no había otra manera de sujetarlos, se engrapan en el borde de la carta, justo como está en este mismo ejemplo que nos muestra Alfonso, con una pequeña grapa. En el destino se le quita el acuse y el acuse se devuelve al remitente, por lo menos a mí me devuelven los míos. Y o sea, yo aquí el correo los adhiere con 2 grapas, a veces 3 de ser necesario, pero por lo general lo hace con 2. Y quedan las sobres así seguramente como este que nos muestra Alfonso. Y basta con que esté el óxido de los corchetes, de la grapa, para tú decidir que sí efectivamente tenía un acuse de recibo. Quizás porque era el uso común, ¿no? Yo creo que tengo eso. No, y también creo que lo La justificó tarifa porque, justa. bueno, La también tarifa. la tarifa La daba tarifa. para que cubriera el acuse de recibo. Sí, tenía un adicional a la tarifa.
Correcto. Y Edna, muchas gracias por la pregunta. Le comento, hice un poquito más grande la imagen para que se pueda ver. Era como un alfiler, o sea, un pedacito de metal que también era otra, digamos que otra costumbre engraparlo. Lo que pasa es que esto se determina que no es una grapa, porque si fuera una grapa tendría que tener también los huequitos por el frente del sobre y no los tiene. Entonces, eso, digamos, eso yo lo he visto y se ha visto en otra correspondencia anteriormente, que sí, era un papelito que con el pin o con el alfiler lo prensaban en el sobre y cuando llegaba a destino se lo quitaban y lo devolvían a la oficina de correos de donde venía la correspondencia. Me queda más claro. Gracias. Con gusto. No, lo que pasa es que los ajustes de recibo realmente iban adosados a la carta. Acá tengo, por ejemplo, uno, no sé si se llega a ver ahí. Sí, sí se ve. Esto le envié yo. Allá fue el año 86. Y aquí a la vuelta, por este lado de acá, está el resto del pegamento. Lo pegaban con una linecita de goma al canto del sobre. Claro. Y entonces, lógicamente, uno encuentra la tarjeta un poco pelada sobre esta parte, pero ¿qué cosa es? Es solamente el hecho de haberlo adosado, eso es lo que se hacía. Igual tengo este, igual. Está por acá, por algún lado, está como doblado, como que lo engancharon en esta parte de acá, no sé, ahí, como que le enganchan a un sobre. Claro. Era para evitar que esto se maltratara después. Aquí los engrapan, de todos los que he visto, los modernos y los antiguos me refiero a 1950, los engrapaban. Luis Fernando, he mandado algunos recientemente de Argentina y los pegaban con plasticola ya directamente. Una parte, un borde. ¿Alguna otra pregunta para Alfonso? No. ¿Cuándo vas a mandar los regalos? Ok, Alfonso. Acá Mauricio es capaz de irse caminando hasta Costa Rica para recogerlo. Más o menos, porque según dicen en Que no te correos... engañes, Mauricio. No. Según aquí dicen... viene Alfonso seguido, el malo, así que también lo puedo ver aquí. Ah, bueno. Lo puedes mandar con propio. Sí. En correos de Costa Rica dicen que empiezan a funcionar hasta principios de agosto. Entonces le toca esperar un poco. Bueno. Pero de que se los envío, yo se los envío. Perfecto. Lo que sí ocuparía, obviamente, es que me envíen por WhatsApp la dirección a donde tengo que enviarlos. Asumiendo que el correo en los países que reciben estén abiertos. Asumiendo que el correo existe todavía, esa es la otra parte de todo. Bueno, en fin, todo ojalá Asumiendo que venga el correo la existe y no normalidad. quedemos como los ecuatorianos. Bueno, antes de pasar a la otra parte, Alfonso, gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias. Y muy lindo. esperamos la segunda parte de la presentación. Y la tercera también vendrá.